Acabamos de salir de un campamento y ese campamento siempre es un momento renovador, ¿cierto? Además de eso es un momento también que nos confronta, ¿cierto? Cuando escuchamos las expectativas de Dios para nosotros, cuando vemos los modelos bíblicos, cuando vemos las prescripciones, las órdenes, los mandatos que Dios nos da de cómo debería verse nuestra vida, cómo debería verse nuestra vida familiar, cómo deberíamos responder ante nuestros roles o cómo deberíamos resolver conflictos, cómo deberíamos criar a nuestros hijos, cómo deberíamos desarrollar nuestras relaciones familiares, todo este tipo de cosas y muchas otras cosas más que se hablaron. Hay un peligro en todo esto, ¿cierto? Y el peligro es pensar que el abrazar el diseño de Dios tiene que ver simplemente con algo que se maneja en el plano de la conducta y del diario vivir. Y creo que lo que vamos a escuchar hoy es algo que hemos escuchado ya muchas veces, por mucho tiempo, pero que aunque lo hemos escuchado muchas veces y por mucho tiempo, sigue formando, por lo menos de mi lado como pastor, una preocupación significativa en mi ministerio. Y es el hecho de entender cómo funciona el cambio en la vida de las personas, cómo funciona el cambio en la vida de las personas, qué es lo que Dios ha diseñado, cómo Dios ha diseñado que nosotros cambiemos. Porque si nosotros cada vez que somos expuestos ante las demandas y las expectativas de Dios, pensamos, bueno, voy a hacer esto de ahora en más, entonces no estamos entendiendo en el nivel más claro y concreto de cómo Dios ha planeado el cambio. Está retumbando un poquito, ¿no? Retumba mucho. No sé si se puede hacer algo ahí en la consola para acomodarlo. ¿Ah? A ver si es una cuestión de volumen. Sí, me parece que sí. Es un poquito mejor, ¿no? Ahí está. Gracias, Pablito. Entonces, creo que esto es un peligro latente, ¿cierto? Pensar que la vida espiritual es simplemente escuchar cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Y no entender de que el cambio que el creyente experimenta no viene solamente como la experiencia de una nueva disciplina o de nuevas acciones. Es mucho más que eso. Y cuando las Escrituras hablan acerca de la importancia de cambiar y transformarnos, lo habla en niveles mucho más profundos que simplemente cambiar una conducta. Entonces, el tema de hoy es el plan de batalla. Vamos a hablar del plan de batalla. Vamos a reforzar la idea del plan de batalla. ¿Cómo ocurre el cambio? Si Dios me está confrontando con cosas que deberían cambiar en mi vida, que deberían verse de una manera distinta, entonces no puedo perder de vista el cómo voy a cambiar, ¿sí? Entiendo que tengo que cambiar, pero debo entender también que hay un cómo cambio, hay un camino, hay un patrón, hay caminos establecidos para que el cambio se produzca. No puedo cambiar a mi propia manera, ¿sí? Algunos pasajes para entender esta idea. En primer lugar, Dios nos ha llamado a ser santos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Ayúdame, José. Lauti, ayúdame con 1 Corintios 2:2. Manu, ayúdame con Hebreos capítulo 5, versículo 14. Lauti, ya te di un pasaje, ¿no? Pablito, ayúdame con Efesios 2:10. Y Horacio, ayúdame con Efesios 4:13, ¿sí? Vamos a tratar de crear una idea de qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Arrancamos? Efesios 1:4. No estoy diciendo nada nuevo, ya lo sabemos. Este es un pasaje que habla acerca de la elección, ¿cierto? La elección. Dios, si vos sos salvo, tenés que entender, sos salvo porque Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la razón por la que Dios te ha otorgado la salvación es para ese para. ¿Qué dice después del para? Para que no seamos sin mancha de
Dios te ha elegido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la razón por la que Dios te ha dado la salvación converge en un solo propósito: mortificar el pecado. Si vos decís que sos un creyente, si vos decís que sos un escogido de Dios, si vos decís que Dios te ha elegido para salvación, inevitablemente este va a ser el propósito ahora que va a marcar el resto de tu vida: ser santo y sin mancha delante de Dios. Si esta no es tu preocupación, si esta no es tu aspiración, si esta no es tu experiencia, entonces muy probablemente no sos un escogido de Dios. Pero un escogido de Dios tiene que entender esto. Un escogido de Dios aspira, trabaja, experimenta, vive la transformación, la santidad, ¿cierto? Este es el propósito por el cual Dios otorga la salvación. Siempre se centran en este pasaje en la discusión de la elección, pero no se presta atención en la segunda parte del pasaje, que es para ser santos y sin mancha delante de Dios. Esto es algo vital en la vida del creyente, es algo vital. Otro pasaje más, 1 Corintios 2:2. Perdón, 1:2. Discúlpame. A la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, el Señor de ellos y de nosotros. Es interesante porque acá aparece santificados, llamados a ser santos, a los que invocan su nombre en cualquier lugar. O sea, Pablo está diciendo acá varias verdades teológicas, ¿cierto? En primer lugar, el concepto de santificados tiene que ver con separado, tomado, ¿cierto? Reservado para sí mismo, ¿cierto? Dios ha reservado personas para sí mismas. ¿Y para qué las ha reservado? Bueno, para ser santos, para que esas personas se reserven, ¿cierto? Sus vidas para un propósito, la aspiración. ¿Y esto tiene que ver solamente con los corintios? No, Pablo va a decir, no es solo los corintios los que tienen que hacer esto. Todo aquel que invoca el nombre del Señor ha sido alineado con este propósito de ser santo, llamado a ser santo. Es un llamado. Aunque somos separados, aunque somos tomados por parte de Dios en la salvación Dios nos otorga un llamado, y ese llamado tiene que ver con esto: ser santos, ser santos. Dios nos ha llamado a ser santos. Siguiente pasaje. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es un pasaje que hemos leído mucho en las clases de consejería, porque estamos entendiendo que el propósito de Dios en la salvación es que nosotros aspiremos a la santidad. Dios nos ha llamado a ser santos a cualquier persona que invoca su nombre, ¿cierto? Esto lo entendemos. Pero acá en Hebreos va a hablar acerca de la perfección del creyente, la madurez del creyente. ¿Qué es un creyente maduro? Entonces uno podría pensar, bueno, un creyente maduro es una persona que está discipulando muchas personas. O un creyente maduro es una persona que está desarrollando muchas habilidades para servir en el ministerio. O el creyente maduro es el que va al CCP, al seminario, a la academia, a estudiar la teología, es el que conoce en profundidad. El creyente maduro es el que tiene mayor cantidad de herramientas exegéticas para poder interpretar las escrituras. Pero acá Hebreos te está diciendo algo totalmente distinto, ¿cierto? Te está diciendo que la madurez, desde la perspectiva bíblica, está vinculada con una disciplina espiritual, con una capacidad espiritual. ¿Y cuál es esa capacidad espiritual? Es la capacidad de distinguir el bien del mal. Acá el autor de los Hebreos está hablando en términos reprensivos, está diciendo, si vos lees anteriormente, él dice que el autor de los Hebreos que ya deberían estar comiendo alimento sólido. Y ahora les va a explicar quiénes son los que deberían estar comiendo alimentos sólidos. Son los que por el uso de los sentidos pueden discernir el bien y el mal, ¿cierto? Una de las preocupaciones que más afloran en mi corazón es cuando paso tiempo con creyentes de mucho tiempo y me dicen, no logro entender qué es lo que me pasa, no logro entender cómo cambiar,
no puedo llevar adelante mi plan de batalla, no puedo llevar adelante mi santificación. Llámale como quieras, ¿cierto? No entiendo qué es por donde tengo que empezar, ¿cierto? Y entiendo, hay muchos creyentes que quizás no han sido bien instruidos por mucho tiempo y quizás su mente, su entendimiento no están siendo entrenados, no están siendo informados de una manera correcta, y eso puede ser un gran problema. Pero si proporcionando toda la información, si teniendo acceso a todas las doctrinas, si teniendo una iglesia sana que tiene todas las dinámicas, el creyente persiste en decir que no entiende cómo ocurre el cambio, es algo sumamente preocupante. Porque cuando nosotros entramos en la salvación somos nuevas criaturas, hemos sido regenerados, y la naturaleza nueva propia que Dios nos ha otorgado es una naturaleza que tiende al crecimiento, tiende a la transformación, al cambio. No podríamos imaginarnos a un creyente que no esté en mayor o en menor medida cambiando y entendiendo de a poco cómo ocurre el cambio. Entonces acá el autor de los Hebreos dice, ustedes tienen que entender que estos son los parámetros de la madurez. ¿Cuáles son los parámetros de la madurez? ¿Es el servicio? ¿Es el estar involucrado en un ministerio? No, es la capacidad de discernir el bien y el mal internamente. La capacidad propia de poder discernir el bien y el mal. Entonces, esto es algo también nos presenta acá una aspiración. La madurez espiritual, y la madurez espiritual tiene que ver con la santificación, tiene que ver con ese ejercicio interno que puede distinguir qué es lo que está operando mal en mi corazón. Para el hombre natural, según 1 Corintios 2, es imposible discernir las cosas espirituales. Pero una persona regenerada, una persona que ha sido nacida de nuevo, es una persona que tiene esta facultad. Aunque es menor, aunque es mínima, él empieza a detectar aquellas cosas que deshonran a Dios y empieza a exponerlas para poder ser transformado a la imagen de Cristo. Esto es algo muy importante. Siguiente pasaje. Sí, señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos ellas. Este es un pasaje muy claro, ¿cierto? Somos hechura suya, ¿cierto? Somos creados en Cristo Jesús. La salvación es una obra eterna, es una obra eterna. Dios nos otorga su salvación, ¿cierto? Ahora, esa concesión salvífica que Dios hace para con sus hijos, ese regalo que Dios le otorga, ahí lo vuelve a aclarar Pablo, ¿cierto? Para buenas obras. Somos hechura suya para buenas obras. No cualquier tipo de... Uno podría decir, bueno, ¿cuáles son esas buenas obras? Son la caridad, son la entrega. Pablo va a decir, preparadas de antemano. Preparadas de antemano. Esto es algo también sumamente importante de entender. El creyente recibe la salvación para entender que Dios le ha llamado a ser santo, llenarse de obras de santificación, obras de transformación. Y eso es lo que va a venir más adelante en el libro de los Efesios, cómo ocurre la santificación. Pero una de las cosas que tenés que entender es que esa santificación está establecida, está predeterminada por Dios para que ocurra de una manera específica, caminos específicos que Dios ya diseñó de antemano. Vos no tenés que rediseñarlos, vos no tenés que imaginarlos, vos no tenés que crearlos, no tenés que hacer absolutamente nada. Lo único que tenés que hacer es poner tus ojos en las Escrituras que describen esos caminos que Dios preparó de antemano y después empezar a caminarlos. Es así de sencillo, no es difícil. A veces como creyente nos enredamos pensando de que la santificación es una materia sumamente compleja, sumamente difícil, inalcanzable. No sé cómo ocurre el cambio. Pero las Escrituras, cuando hablan de la santificación, hablan de una manera muy simple, muy clara, muy perspicaz, entendible, para que cada creyente pueda tener acceso a esos caminos de cambio. No es algo difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra resistencia al diseño de Dios lo hace difícil, pero no es difícil. Es muy sencillo.
Y hoy vamos a ver cuán sencillo es entender los caminos que Dios preestableció de antemano para que nosotros simplemente caminemos en ellos. Nosotros a veces pensamos que podemos vivir una vida de cambio sin comprometernos en caminar los pasos específicos que Dios ha planeado. Y entonces para mí es simplemente mejor decir, bueno, no sé, por ejemplo, terminé el campamento familiar y ahora le prometí a mi esposa que voy a hacer el culto familiar todas las semanas. Y para mí eso es cambio. Pero el Señor va a decir, no, tenés que poner tus ojos. Si estás entendiendo de que hay un patrón negativo en tu vida, si estás entendiendo de que hay pecado en tu vida, entonces tenés que entender el proceso por el cual Dios va a cambiar y va a reemplazar ese patrón negativo en tu vida. Y eso es algo muy importante. Había un pasaje más, ¿no? Efesios 4:13. Este es un pasaje interesante porque Pablo está poniendo por delante una y otra vez en el libro de Efesios esta aspiración, y esta no es una aspiración que está limitada para un grupo de personas dentro de la iglesia. Esto no es una aspiración para los ancianos de la iglesia. Esta no es una aspiración para los diáconos de la iglesia. Esto no es una aspiración para el líder de jóvenes, el líder de matrimonios, las líderes de mujeres, ¿cierto? O para el misionero que va a salir encomendado. Fíjate que acá Pablo está diciendo la perfección espiritual, y por perfección entendemos madurez espiritual. La madurez espiritual es la aspiración de cada creyente en cada iglesia. No es una labor aislada. No es un desempeño para algunos pocos iluminados. Es el negocio de nuestra vida. Es nuestro emprendimiento, es nuestra empresa. Es nuestro deseo, es nuestra ambición más grande, o por lo menos eso debería ser si decimos ser creyentes. Llegar a la madurez espiritual, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo. ¿Te das cuenta? De esto se trata, de esto se trata. Entonces no hay duda alguna. Dios te ha dado la salvación, Dios te ha escogido antes de la salvación de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha. Dios te ha separado, te ha santificado para ser santo, igual que como todos los que invocan su nombre, ¿cierto? ¿Qué es madurez espiritual? Es la capacidad de discernir el bien del mal, ¿cierto? Efesios capítulo 4:13 nos dice que la madurez, el perfeccionamiento, ¿cierto? Es la aspiración de cada creyente, La santificación ocurre en caminos específicos, ¿sí? Entonces, vamos a entender esos caminos específicos. ¿Cómo ocurre el cambio? ¿Cómo cambian las personas? ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo cambio yo? Entonces, si el domingo pasado o el fin de semana pasado en el campamento Dios confrontó tu corazón con todo lo que estabas haciendo mal, no digas en tu corazón, voy a cambiar una conducta A por la conducta B, sino lo que tenés que hacer es, bueno, ahora tengo que someter esto que no estoy obedeciendo y entender cómo Dios ha diseñado que yo cambie. No puedo hacerlo a mi manera, tengo que hacerlo a la manera de Dios. Tengo que seguir los pasos que Dios ha marcado. Entonces vamos a arrancar una serie de pasos. En primer lugar, identifica tu pecado. Vamos a leer las escrituras. Tito 2, 11 y 12. Sí, ayúdame con Efesios 4, 22. Son pasajes que ya hemos leído mucho. Antito, ayúdame con Santiago 1, 24. Y Manu, ayúdame con 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Identifica tu pecado. Vamos, Josecito. Dos, 1, 2. Dale. Porque la gracia de Dios se ha multiplicado por la salvación a todos los hombres. 1 y 2. Perdón, 11 y 12. Enseñándonos que la renuncia a la iniquidad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Vamos a ver un patrón ahí que hemos señalado siempre en estos pasajes. Efesios 4:22.
Perfecto. Siguiente pasaje. Santiago 1:24. Estamos en 1:24 de Santiago, ¿no? Sí. Santiago 1:24. Perdón, 1:21 era, 1:21. Por lo cual, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí como salud de la palabra de libertad, la cual puede salvar a los hermanos. Perfecto. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el patrón de todos estos pasajes? ¿Cuál es el patrón? Bueno, desechar. ¿Cuál es el patrón que notan? A ver, traten de ver estos pasajes en paralelo. Bueno, se está hablando del crecimiento. ¿Qué más? Ok. Se está hablando de la vida vieja, del pasado. ¿Qué más? Se dan cuenta que siempre el pasaje o el patrón de cambio que plantean estos pasajes siempre están observando desde el lado negativo o desde el lado pecaminoso y aspirando hacia el cambio y la transformación. O sea, esto es algo muy importante. No puedo cambiar si no entiendo de que esto es una cuestión teológica. Tengo que aprender a identificar las cosas que están operando en mi vida, los pecados que están operando. Fíjate que en Tito habla, ¿cierto?, de renunciando, ¿cierto?, o rechazando o desechando, ¿cierto? Una de las cosas que necesitas entender es que para que haya cambio, vos tenés que aprender a identificar el pecado que está operando en tu vida primero. No puedes empezar un proceso de cambio si no entendés cuáles son los elementos que están nutriendo tus acciones pecaminosas. Entonces, la semana pasada vos fuiste al campamento y de alguna manera el Señor te confrontó. No estoy resolviendo mis conflictos de manera santa. No estoy cumpliendo las expectativas de Dios a la hora de reemplazar o a la hora de resolver los conflictos. No estoy creando de una manera que a Dios le agrada, ¿cierto? No estoy teniendo el rol que Dios me demanda a mí como hombre. No estoy teniendo el rol que Dios demanda de mí como mujer. No estoy teniendo el rol que Dios demanda de mí como hijo, ¿cierto? Bueno, ahí estás empezando a dar tus primeros pasos, pero la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no estás cumpliendo lo que Dios espera de vos? Hay pereza en tu corazón, hay falta de amor, hay amargura en tu corazón en contra de tus papás, hay amargura en contra de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa. ¿Qué es lo que hay? Hay amor hacia el entretenimiento, hay idolatría hacia la tranquilidad, hay temor hacia los conflictos, hay egoísmo en alguna forma. Tienes que aprender a entender de que todo proceso de cambio siempre empieza desde el pecado, no desde nuevos patrones. No es que vos estás viendo un nuevo patrón y vas a decir, bueno, no voy a hacerte cuenta de que nada pasó, de que nada me llevó a este punto, sino que ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer lo que Dios me está diciendo acá. Y está bien, eso al final va a ser tu aspiración, pero tenés que entender que todos estos pasajes hablan de una acción: desechar, renunciar, despojar. O sea, tenés que aprender a entender de que hay algo que primero se tiene que desarraigar para poder implantar algo nuevo. Y esa es la acción que vemos continuamente, ¿cierto? Desechar, renunciar, despojar. Tiene que ver con la idea de desarraigar algo que está funcionando mal. Y bueno, podés trabajar en el campo de tu corazón si no entendés a distinguir cuáles, pongámoslo así, las flores que querés en el jardín y cuál es la maleza que tenés que sacar. Tenés que aprender a identificar la maleza que tenés que sacar de la tierra para que pueda brotar y germinar un
una linda flor, un lindo jardín, ¿cierto? Tienes que trabajar. Entonces, claramente acá las Escrituras te están mostrando este patrón: desarraiga, desecha, renuncia, ¿cierto? Despoja. Siempre empieza un proceso de cambio entendiendo cuáles son los elementos. Identifica tu pecado. ¿Cuáles son los elementos que están haciendo que en eso que Dios te está mostrando, que estás actuando mal, es el pecado que más actúa, que más opera, ¿cierto? Entonces esto sería una pregunta útil, ¿sí? Para hacer: ¿cuál es el pecado que más está estorbando a mi crecimiento espiritual? ¿Cuál es el pecado que más está estorbando a mi crecimiento espiritual? ¿Es la ira? ¿Es el orgullo? ¿Es la pereza? Tienes que aprender a ponerle nombre a tu pecado, ¿cierto? Tienes que aprender a ponerle nombre a tu pecado. Hablamos de esto en la resolución de conflictos, ¿se acuerdan? Identifica los componentes. Primero tienes que identificar el origen. Es mi corazón, pero también hablamos de identificar los componentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes que están alimentando? Identifica tu pecado, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta para responder en tu plan de batalla. Tienes tu plan de batalla, estás sumergiéndote en un proceso de cambio, quieres cambiar las cosas que Dios está marcando en tu vida. No soy el esposo que mi familia ha necesitado todos estos años. Bueno, ¿cuál ha sido el pecado que más te ha estorbado para que cumplas ese rol en tu familia? Si eso es lo que el Señor está marcando hoy. No estoy siendo un hombre, ¿cierto? Diligente, no estoy creciendo como un hombre diligente en mi santificación, que es lo que más lo estorba. Identifica tu pecado. Segundo, confiesa tu pecado. Otros pasajes. Proverbios 28, 13 al 14. Ayúdame, Rob, con Proverbios 28, 13 al 14. Me está doliendo la espalda. Ay, una punzada. Proverbios 28, 13 al 14. Y 1 de Juan 1:9. Patri, ¿me ayudas con 1 de Juan 1:9? 1 de Juan 1:9. Yo, cuando estés. 28, 13 y 14. Perfecto. Perfecto. 1 de Juan 1:9. Tremendo, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que una vez que nosotros identificamos cuáles son los patrones pecaminosos, cuáles son los componentes del pecado que operan en mi corazón, que no me están dejando glorificar al Señor, el próximo paso, cuando yo ya los identifique, es confesar. Y vos decís: bueno, Felipe, ¿pero qué es confesar? Bueno, mucha gente tiene una idea acerca de la confesión muy errada. Entonces, por ejemplo, confesar es meterme en una caja con un cura del otro lado y decirle todo lo que estoy haciendo mal. Eso no es confesión, ¿no? Eso es una idea errada, ¿no? Confesar es ir y decirle a mi esposa todo lo que estoy haciendo mal. Eso es parte de la confesión, pero la confesión, en primer lugar, aunque hay un aspecto externo de la confesión, hay un aspecto interno de la confesión. Y cuando estamos hablando de confesión, estamos hablando de que la mente del creyente se une con la mente de Dios para afirmar su propio pecado, igual que como Dios lo haría. Ese es el concepto bíblico de confesión. Yo me paro junto con Dios para llamar a mi pecado de la misma forma en la que Dios llamaría a mi pecado. Cuando yo estoy, por ejemplo, en un conflicto matrimonial y estoy diciendo: no, mi problema no es que yo te haya tratado mal, mi problema es que vos me provocás continuamente con esta acción que estás haciendo. Vos sabés que esto me molesta y vos lo seguís haciendo, ¿cierto? Y entonces yo te pido perdón por mi actitud, pero todo esto pasó por tu culpa, ¿cierto? Yo te pido perdón por mi enojo y por mis palabras ásperas, pero hacémela más fácil, ¿no?
Estas son el tipo de cosas que muestran que una persona no está confesando. Una confesión no tiene que ver con esto. Una confesión tiene que ver con el hecho de que esta persona primero identifica su pecado. Señor, no estoy cumpliendo el rol. Estoy utilizando el ejemplo del rol porque eso fue lo último que aprendimos en el campamento. No estoy cumpliendo el rol que tú me has llamado a cumplir en mi familia, pero no lo estoy cumpliendo porque este pecado han estado presentes en mi vida de manera permanente, de manera frecuente, son un patrón en mi vida. Y yo quiero entender qué es lo que tú quieres decir, por ejemplo, en contra de mis propios pecados, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que tomemos el rol del hombre. No estoy cumpliendo mi rol como hombre. Y una de las cosas que yo identifico es que no puedo cumplir mi rol como hombre es porque estoy demasiado concentrado en mi propia comodidad. Estoy demasiado concentrado en mi propio bienestar, ¿cierto? Entonces soy perezoso. Y entonces voy a ir a las Escrituras para poder entender la pereza. Y no sé, voy a ir a los Proverbios, por ejemplo, para ver cómo Dios ve la pereza. Entonces, por ejemplo, Proverbios 10:4 dice: la mano del negligente empobrece. Veo que mi familia no crece espiritualmente, veo que mi esposa no crece espiritualmente, veo que mis hijos no crecen espiritualmente, y es porque yo no estoy cumpliendo el rol. Y claro, o sea, la Biblia describe al perezoso como un agente empobrecedor en la familia. Entonces empiezo a poner en mi mente una imagen de cómo Dios ve o cómo Dios me ve por causa de este pecado, ¿cierto? Esa idea se reitera, por ejemplo, en Proverbios 20:13, ¿cierto? Hay una imagen que los proverbios muestran en cuanto a la pereza, y en el Proverbios 24:30-34, pasé junto al campo del hombre perezoso, y he aquí por todo ella habían crecido los espinos. A veces vemos familias caóticas, familias que no tienen patrones bíblicos, que la mujer tiene un rol que no debería tener, que el hombre está atrincherado en el lugar donde no tendría que estar, ¿cierto? La mujer está buscando desesperadamente influencia, dirección, y no la tiene. Y la casa, cuando vos pasás por esas casas, ¿cierto? Es como pasar al lado de un campo y ver cardos, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces esta es la imagen que Dios está diciendo, ¿cierto? O sea, claro, yo me estoy dando cuenta de que mi familia no está cumpliendo la expectativa de Dios. El pecado que más me está llevando a que esto ocurra en mi vida, ¿cierto? Es el tema de la pereza, y ahora es así como Dios ve mi familia, como un campo lleno de cardos, ¿cierto? Hay muchos proverbios más. Por ejemplo, en Proverbios 6:6-11, Dios dice o describe la pereza como la carencia de automotivación para hacer lo que es correcto. O sea, cultivar mi familia, invertir tiempo en la vida de mis hijos, liderar la vida espiritual de mi esposa, supervisar su vida de crecimiento, pastorear con amor, no es una razón suficiente como para que yo me involucre en mi familia. No, el otro día hablábamos en un grupo de rendición de cuentas, y yo le decía a uno de los hombres: tienes que reconocer que la pereza por la que no estás actuando en la vida de tu familia es porque no son un valor lo suficientemente alto como para que actúes. Tu familia no es un valor, y tienes que aprender a reconocer eso. Entonces, si no hay motivación es porque no hay valor, porque tu familia no es lo suficientemente valiosa, y el lugar que Dios te ha dado no es lo suficientemente valioso para vos como para que cumplas tu rol. Y hasta que no lo veas desde la forma en la que Dios lo ve, no vas a poder confesarlo, ¿cierto? Ahí en el Proverbios capítulo 23, por ejemplo, 22, perdón, habla de que el perezoso dice que es mejor que 7 consejeros juntos. Entonces, ahí las Escrituras dicen que el perezoso es una persona extremadamente orgullosa, y es tremendo. El perezoso es muy orgulloso. Es así, es muy orgulloso. Él está pensando que
él es mejor que nadie, que el resto están en contra de él, de que eso es un complot en contra de su vida. Entonces vos vas viendo cómo las escrituras hacen que tu visión acerca de tu pecado crezca. Y ya no estás viendo simplemente un concepto, pereza, sino estás creciendo en tu visión de ver cómo Dios ve la pereza. Cuando vos empezás a ver el pecado desde la visión de Dios, desde la visión de las escrituras, tu mente empieza a homologarse. Vos tenías una visión de tu problema, pero esa visión empezó a cambiar porque empezaste a estudiar en la palabra qué es lo que la palabra dice acerca de ese pecado que te está haciendo, que te está afectando, y ahora tu mente se une con la mente de Dios en la revelación escritural y ahora decís, esto es muy grave. Yo pensé que la pereza en la que caía era simplemente algo mucho más ligero, superficial, pero ahora que estoy empezando a ver todo lo que Dios me dice, todo lo que Dios me advierte, todo lo que Dios informa con respecto a este pecado, mi mente ahora es mucho más consciente de lo que realmente está pasando espiritualmente. ¿Sabes una cosa? Rocío leía ahí, el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. ¿Sabes una cosa? Para poder obtener la misericordia, la gracia, el poder necesario para cambiar, necesitas aprender a generar esta disciplina. Necesitas aprender a ver tu pecado desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la palabra. Y son los primeros pasos en el proceso de cambio. Si vos no estás identificando el pecado que no te lleva a ser como Dios espera que seas, si vos no estás sumergiéndote en la palabra para entender tu pecado, no desde tu visión, no desde tu lugar, sino desde el lugar como Dios lo ve, no va a haber confesión. Primera de Juan habla precisamente de esto, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero hay una cláusula condicional antes de eso. Si confesamos, esa cláusula condicional es muy importante, si confesamos, si estamos dispuestos a homologar nuestro entendimiento acerca de nuestro propio pecado con la mente de Dios que se expresa en la palabra de Dios. Sin confesión no hay cambio, no hay cambio. Entonces identifica tu pecado, confiesa tu pecado. En tercer lugar, sufre por tu pecado. Horacio, ayúdame, Salmo 51.3. ¿Qué puse acá? Segunda de Corintios 7:10. Le pido al Lauti, dale. Segunda de Corintios 7:10. Martí, ayúdame con Ezequiel. Este es un pasaje. Vamos a arrancar con este. Ezequiel 9:4 al 6. Ezequiel 9:4 al 6. Vamos a arrancar con eso. Esto es una visión del Antiguo Testamento de Ezequiel acerca de cómo el Señor va a actuar con el remanente de Israel. Muy interesante este pasaje. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6. Tremendo ese pasaje, tremenda esta imagen, ¿no? Esta es la imagen de la depuración de la nación de Israel. Y acá Ezequiel está describiendo una imagen interesante, ¿no? Porque dice, aquellos que gimen, es la expresión que utiliza ahí, aquellos que gimen por causa del pecado. El Señor está haciendo y separando de la nación de Israel dos grupos de personas. Personas que están doliéndose por el pecado en la nación y personas que no se duelen por su pecado. Y entonces acá en la visión Dios le dice a Ezequiel que él tiene que marcar las personas que se duelen por su pecado. Y todas aquellas que no se duelen por su pecado en esta visión van a empezar a ser matadas por Dios.
Y no importa en qué grupo etario estén, sean ancianos, sean jóvenes, sean mujeres, sean niños, sea lo que sea, si no se dolieron por su pecado, no va a haber perdón para ellos. Entonces, vos fíjate, acá la descripción de Dios es, Dios atesora, Dios preserva, Dios cuida en esta visión ¿a quiénes? Aquellos que están gimiendo por causa del pecado. No están gimiendo por la condición política del pueblo de Dios, no están sufriendo por las amenazas incipientes, están gimiendo por el pecado, les duele el pecado. Esa palabra gemir que utiliza ahí Ezequiel es un dolor que nace de las vísceras. O sea, no es un dolor aparente, no es, ay, sí, el pecado, qué feo. No, es un dolor profundo. Y estas personas van a ser marcadas por el profeta en la visión para que sean perdonados. Entonces fíjate, acá estamos hablando, identifica tu pecado, confiesa tu pecado, sufre por tu pecado. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6. Otro pasaje, Salmo 51, 3. Pues fíjate ahí, David, es una expresión que él está escribiendo en un salmo. Ustedes ya conocen la historia del Salmo 51. Y David, una de las cosas que vos estás percibiendo en este Salmo 51 es precisamente esto, el dolor. Yo reconozco mi pecado, yo identifico mi pecado. ¿Y qué es lo que hace esto? Él no está haciendo una afirmación insensible. Él está clamando, ¿cierto? Él está doliéndose. Su cama está llena de lágrimas. El Salmo 33 también es un salmo penitente. Habla de cómo sus huesos, ¿cierto?, se secaban por dentro por causa del pecado. El creyente se duele por el pecado. No quiero traer otro pasaje que ya hemos estudiado en el campamento, en la resolución de conflictos, pero hablamos de vuestra risa se convierta en llanto, ¿cierto? Vuestro gozo en tristeza. Afligíos, lamentaos. Es una orden. No lo está dando de una forma sugestiva. Lo está diciendo en términos autoritativos. Esto tiene que pasar en la vida del creyente. Otro pasaje más y ya cerramos la idea. 2 Corintios 7:10. Vamos a leer un poquito más de ese pasaje porque hay mucha riqueza en ese pasaje. Mira desde el versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que habéis sido consolados en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé, esta palabra contristar tiene que ver con traer tristeza, aunque os contristé con la carta, no me pese, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, traer tristeza, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, traer tristeza, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Te das cuenta? No hay cambio sin dolor. No hay cambio sin dolor. Es una prescripción, es una orden. En Santiago lo habla de una manera muy directa. Aflíjanse, duélanse, lloren por su pecado. Nunca vas a poder cambiar si primero no identificas tu pecado, segundo confesas tu pecado, tercero te doles por tu pecado. Si tu pecado no te duele, si tu pecado solamente te está llevando a entender intelectualmente lo que estás haciendo, pero esto no produce ningún tipo de cambio o no está afectando tus afectos, si esto no te constriñe, esto no te causa dolor, no vas a cambiar. ¿Qué fue lo que lo llevó a David en todo su proceso de caída y de restauración a ser cambiado? El dolor fue un paso fundamental para él. El dolor fue un paso fundamental para él. No hay cambio sin dolor.
Y no te lo estoy diciendo como que esto debería ser una posibilidad de experiencia, sino como una obligación en la experiencia de cambio. Es una orden. Tenés que, lo que precede, lo que anticipa el arrepentimiento, que te va a hacer girar en el sentido correcto, dándole la espalda a tu pecado para empezar a caminar hacia el patrón correcto, lo que anticipa eso, según 2 Corintios capítulo 7, es el dolor. Tienes que dolerte por tu pecado. Y no tiene que dolerte, y acá no es cualquier tipo de dolor, ¿no? No es cualquier tipo de dolor. No es, bueno, me duele ver a mi familia como está, me duele no poder progresar en el ministerio en la iglesia, me duele lo que mis amigos piensan de mí, ¿cierto? Lo que los ministros de la iglesia esperan de mí. No es eso lo que me duele. Porque acá Pablo está diciendo qué es lo que te tiene que doler. No es un dolor temporal, no es un dolor terrenal. Es un dolor relacional. Si vos no lográs identificar que tu pecado es en contra de Dios, si vos no podés unir tus acciones pecaminosas con un entendimiento de cómo estás deshonrando a Dios, cómo estás poniendo o blasfemando los atributos de Dios, cómo estás dudando de quién Dios es en sus diferentes atributos, y eso no está produciendo un dolor en tu corazón, no va a haber cambio. El campamento pudo haber sido lindo, el campamento pudo haber sido animante, puedes generar algunos cambios de comportamiento externos, pero el corazón va a seguir intacto. El corazón va a seguir intacto. Y nosotros no queremos que cambies hábitos, queremos que tu corazón pueda cambiar. Porque el cambio real ocurre en el plano del corazón. Por eso es tan importante homologar mi mente con las Escrituras. Porque cuando yo estoy estudiando mi pecado a la luz de las Escrituras, mi conciencia acerca de cómo estoy afectando, cómo estoy ofendiendo, cómo estoy blasfemando el nombre de Dios, sus atributos, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y eso produce dolor en el corazón. ¿Sabes una cosa? Uno de los temores más grandes que yo tengo es habituarme a, por ejemplo, preparar estudios los domingos para la iglesia. Es algo que yo le tengo terror a esto. Preparar los domingos los sermones y habituarme, aunque el estudio no esté produciendo este tipo de efecto en mi corazón. Y tengo que prepararme mucho en oración para decir, Señor, voy a ir a este pasaje, pero sé que este pasaje va a revelar cosas de mi corazón y va a revelar cosas de tu carácter. Y va a revelar cosas que yo no estoy obedeciendo. Móstrame, por favor, las formas en las que te estoy deshonrando. Antes de pararme en la plataforma, muestra mi corazón. Y muchas veces me he encontrado haciendo, te digo, a veces haciendo los diagramas en los pasajes, y cuando llego a hacer una conexión gramatical y descubro una verdad, he tenido que dejar de hacerlo y he tenido que postrarme delante del Señor porque vi una verdad en el texto que confrontó mi corazón, y derramar mi corazón en lágrimas dándome cuenta de cómo había deshonrado al Señor. Te digo una cosa, si nosotros no inclinamos nuestro corazón, si nosotros no preparamos nuestro corazón hacia el sufrimiento, hacia el dolor, si no estás experimentando dolor por el pecado, no va a haber cambio. Puedes traer algunos patrones positivos externos nuevos a tu familia, a tu comportamiento, pero no va a haber cambio real. Tienes que dolerte. Identifica tu pecado, confiesa tu pecado, sufre por tu pecado. Cuarto lugar, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Vamos a leer el versículo de 2 Corintios 7:11 y nos vamos a quedar un ratito ahí. Cari, ¿me ayudas? A Emma no le interesa el cambio por ahora, porque sí, mira cómo quedó. 2 Corintios 7:11.
Ujú. Porque aquí esto mismo que hasta el sido conquistados con Dios, es que Jesús produjo en nosotros, que debe nuestra indignación, de temor, que hay un efecto serio y que es humiliación. En todos habremos dado muchas emociones. Fíjate que este signo está en términos de admiración, ¿cierto? Qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, qué solicitud, ¿cierto? Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de una disposición interna, una disposición del corazón donde el creyente entiende que ha ido en un camino donde ha deshonrado a Dios, donde el proceso de cambio ha empezado con la identificación, con la confesión, con el dolor, y ahora en el dolor llega a este punto, ¿cierto? Y este es el orden secuencial que Pablo muestra en 2 Corintios 7, ¿cierto? El dolor que produce arrepentimiento, ¿cierto? Eso es lo que leímos en el versículo 10. El dolor o la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. El arrepentimiento viene como un efecto, ¿cierto?, posterior al dolor. Dios, estoy dándome cuenta, estoy acá en mi escritorio, en mi mesa, haciendo mi tiempo de santificación, entiendo lo que estoy haciendo, tu palabra me confronta, tu palabra me desnuda, ahora mi conciencia acerca de mi pecado está creciendo, ¿cierto? Ahora lo estoy viendo con claridad, me duele lo que estoy haciendo, te pido perdón, ahora quiero ir en un camino distinto, quiero darle la espalda a lo que estaba haciendo, porque me doy cuenta en cómo te estoy deshonrando a ti. Antes que deshonrar a mi esposa, antes que deshonrar a mis hijos, antes que deshonrar a mi esposo, antes que deshonrar a un hermano, antes de deshonrar a quien sea que esté deshonrando, te estoy deshonrando a ti. Esto carga mi corazón. Esto trae dolor a mi vida. Y ahora lo odio el pecado. El amor a Dios te va a llevar a odiar el pecado. Odio mi pecado. Odio lo que he abrazado todo este tiempo, odio el amor por la tranquilidad, odio la pereza, odio la negligencia, la odio, me ha quitado tanto de ti, me ha quitado tanto en mi relación contigo, la odio. Y ahora mi corazón se va a disponer en girar. Y entonces esa disposición es ese momento bisagra donde tu corazón cambia, ¿cierto? Donde viene la transformación, pero tiene que tener estos alimentos. Porque no puedes darle la espalda a algo que no sabes a lo que le tienes que dar la espalda. No puedes darle la espalda a algo que no sabes cómo Dios lo ve. No puedes darle la espalda a algo que primero no estás odiando. Tienes que aprender a sufrir por esto. Y entonces cuando llegas a ese punto, tu corazón va hacia esa disposición, ¿cierto? Por eso Pablo habla de la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Entonces identifiqué, confesé, me dolí y ahora estoy dispuesto en el corazón en ir en un camino distinto, en un sentido distinto. Ahora, ¿cómo puedo medir si esa disposición del giro, si esa disposición del arrepentimiento realmente está operando en mi corazón? Bueno, acá es muy práctico este pasaje porque te va a mostrar si realmente estás arrepentido. Y hay una serie de marcas que Pablo va a marcar acá, que son las marcas de alguien que ha cambiado el giro, que ha dado el giro, que ha cambiado el destino, que está cambiando. Te das cuenta que el proceso de cambio es muy específico. Y te va a decir eso, ¿cierto? ¿Cuáles son las marcas de una persona arrepentida? Mira lo que dice. Primero, número 1, lo hemos hablado mucho. Yo no le estoy repitiendo cosas que ya hemos enseñado, pero que es bueno repetírnoslas una y otra vez. ¿Qué solicitud? ¿Sabes una cosa? Una persona arrepentida nunca va a ser una persona pasiva. Si vos estás frente a la exposición de la palabra y te confronta, y eso simplemente te constriñe, te trae tristeza temporalmente, una semana, 2 semanas, y no trae solicitud, no trae diligencia, no trae involucramiento, entonces probablemente no has experimentado el arrepentimiento genuino. La solicitud, la diligencia es la marca de una persona arrepentida. Te digo, muchas veces esto yo lo veo en la consejería. Veo personas que vienen a la consejería y están llorando en la consejería. Y vos decís, bueno, buenísimo, yo te creo. Te creo que este es el momento de inflexión, te creo que ahora estás sufriendo por tu pecado y te creo y pienso que ahora estás llorando porque te estás dando cuenta
de que estás deshonrando al Señor, ¿cierto? Pero muchas veces he visto personas que vienen, lloran por su pecado, pero después siguen abrazando los mismos patrones de siempre. Y el discernimiento del bien y el mal les haría ver a estas personas que si están yendo en un sentido donde deshonran a Dios, el sentido contrario tendría que ser claramente visible, claramente marcado, ¿cierto? Si antes yo estaba haciendo esto, ahora el arrepentimiento me va a hacer ir en un sentido contrario, y la primera marca de eso es la solicitud, es la diligencia. Una vez estaba hablando con una persona y le decía, mira, estás llorando el jueves, el sábado tuviste una oportunidad clara de arrepentimiento y el domingo te vuelvo a confrontar porque no estás aprovechando en solicitud de hacer lo que tenés que hacer. La solicitud es una marca clara de una persona arrepentida. Yo, una de las cosas que utilizo mucho en la consejería son las tareas. ¿Sabes por qué? Porque las tareas son un indicador para darte cuenta si una persona está arrepentida o no por su pecado. Cuando una persona no hace la tarea, cuando una persona no hace lo que tiene que hacer, no le interesa. Y vos te das cuenta, no ha operado el arrepentimiento en esa persona. No está yendo en un sentido contrario. El arrepentimiento auténtico y genuino es claramente medible. Y el primer parámetro para medir si estoy arrepentido de un pecado es si estoy siendo diligente en ir en un camino totalmente distinto. Mira, ¿qué defensa? Segundo parámetro de una persona arrepentida, ¿qué defensa? Generalmente cuando yo estoy empantanado en mi pecado, una de las cosas que voy a hacer es justificar mi pecado. Bueno, yo estoy haciendo esto porque vos me haces esto, porque vos actúas así, porque yo siento que lo que vos estás haciendo es así. No, y a mí me pasa esto porque nadie entiende lo que me pasa a mí, porque soy yo el único que estoy viviendo lo que estoy pasando, ¿cierto? Eso es lo que hace una persona no arrepentida, eso es lo que hace una persona que no está quebrada por su pecado. Pero cuando una persona se arrepiente de su pecado, generalmente está del otro lado de la vereda juzgando agentes externos, diciendo esos agentes externos, esa circunstancia, ese hermano, mi esposa, mi esposo, mis hijos, el pastor, son todos los culpables de lo que están haciendo. Cuando una persona está arrepentida, ¿sabes qué hace? Se calla, deja de defender su propio pecado, cruza la vereda y empieza a defender la postura del otro. Esto es lo que estaba pasando acá. Habían personas que estaban levantando argumentos de por qué Pablo, de por qué ellos estaban reaccionando como estaban reaccionando en contra de Pablo. Y en un momento, la confrontación que Pablo les hace que ellos cambien de parecer y ahora van a decir, no, Pablo es el que tiene la razón. La persona que viene, me confronta, me exhorta, me reprende, tiene la razón. Yo no tengo la razón. Yo me pongo del lado de la defensa, ¿cierto? Ahora, por eso Pablo los está vindicando el arrepentimiento de ellos, porque entonces ellos en la confrontación antes se defendían a sí mismos y ahora están defendiendo el punto de Pablo, aunque defender el punto de Pablo es acusarse a sí mismos. Entonces, la solicitud, la defensa, indignación. Este es otro parámetro para también medir si estoy arrepentido. ¿Te indigna tu pecado? ¿Odias tu pecado? Te digo una cosa, el amor a Dios es inversamente proporcional al odio que vos generas por el pecado. Entre más amas a Dios, más odias el pecado. ¿Es la ira tu problema? ¿Cuánto estás odiando la ira? ¿Es tu orgullo el problema? ¿Cuánto estás odiando el orgullo? ¿Cuánta indignación te genera? Muchas personas, yo me acuerdo que una vez estaba como acompañando a un hombre y te digo, una de las cosas por las cuales entendía que él se lloraba, él venía, sufría, hacía un montón de cosas, pero la indignación que él generaba era hacia su propia persona. Él decía, ¿cómo puedo ser tan torpe de no darme cuenta de caer siempre en las mismas cosas? Y yo decía, esto es una alarma en la consejería, ¿no? Porque él no está generando una indignación hacia el elemento correcto. Él está diciendo, yo debería haberme dado cuenta de esto,
y no me estoy dando cuenta. Y yo le decía, bueno, te tenés que indignar en contra de tu ingenuidad, o no deberías enojarte por el tiempo perdido, tendrías que enojarte en contra del pecado, y esto no te genera indignación. La indignación en contra del pecado, ¿no? Entonces, solicitud, ¿cierto? Defensa, indignación, temor. Temor. Tengo miedo. Tengo miedo de volver a caer. Tengo temor de Dios. Una persona que se da cuenta cómo su pecado ha destruido, paralizado, deshonrado, limitado, condicionado su relación con Dios, tiene miedo de volver a caer en lo mismo. ¿Sabes? Yo me acuerdo una vez, había una persona, me ha pasado en algunos momentos de tener dificultades de amar personas. Y en un momento empezó a pasar una situación en mi corazón. Estaba en San Justo y en mi corazón se estaba empezando a gestar un problema en contra de un hermano, y todo lo que ese hermano hacía me parecía que estaba mal. Todo lo que este hermano hacía me parecía que lo hacía con alguna intención, para generar malestar. Todo lo que este hermano hacía me parecía que era imprudente, y todo el tiempo estaba viendo lo malo en el hermano. Y una vez estábamos en la consejería con Matías, y Dios usó a Matías para darme cuenta de que yo estaba generando una amargura hacia un hermano, estaba levantando un acta en contra de un hermano, estaba no perdonando a un hermano, estaba limitando mi amor hacia ese hermano, y claramente tuve que someter mi corazón a este proceso. Y cuando estaba en el proceso del arrepentimiento, una de las cosas que hice fue forzarme a amar a este hermano, a estar cerca de él, a procurar tenerlo cerca, servirle, hacer todo lo contrario que había hecho, creer en sus expresiones de espiritualidad. Había decidido cambiar toda mi forma de ver a este hermano. Y en un momento me acuerdo que Dios nos permitió servir en un momento juntos, en un proyecto, y estábamos juntos ahí, trabajando juntos. Y hicimos un viaje y pasamos un tiempo tremendo, y al final de ese viaje me acuerdo que hablé con él y le pedí perdón por lo que había guardado en mi corazón por tanto tiempo en contra de él. Y fue un viaje tan edificante, tan edificante. Ese hombre es un amigo muy es un amigo que amo mucho. Y cuando terminó el viaje, me di cuenta del engaño del pecado. Y me di cuenta de que había perdido por mucho tiempo la oportunidad de desarrollar una relación con un hermano y tener una amistad profunda con un hombre que Dios estaba usando. Y después de eso empecé a tener mucho temor en mi corazón de que esto volviera a tener lugar en mi vida. Y no lo quise más, lo odié con todo mi corazón, odié este pecado, no lo quería más en mi vida. Y puse barreras claras, y al día de hoy pongo barreras cuando empiezo a ver indicadores, cuando mi corazón quiere empezar a cargarse en contra de alguien, poner barreras porque odio este pecado, tengo miedo de que vuelva a aparecer en mi corazón, mucho más aún hoy en el lugar donde estoy, ¿cierto? No quiero que esté en mi vida. Tengo que aprender a desarrollar temor por el pecado. El pecado tiene el poder de destruir, tiene la capacidad de engañar, tiene la capacidad de distorsionar, tiene la capacidad de frenar. Entonces odio el pecado, lo odio. Y tengo temor y voy a poner barreras, ¿cierto? El simple ve el peligro y ¿qué hace? Lo ignora, sigue caminando. La imagen de Proverbios, ¿cierto? Acerca de la mujer ramera, ¿cierto? El joven pasa por donde está el peligro. No, eso no es una marca de arrepentimiento, ¿cierto? Vas a poner barreras, vas a tener temor de volver a caer en ese mismo pecado. Temor. Qué ardiente afecto. Te digo, estas descripciones acerca del arrepentimiento son tan gráficas, porque ahora tu corazón, que antes era frío ante esa situación, ahora arde para ir en un sentido completamente contrario, ¿cierto? Amando lo que Dios ama, odiando lo que Dios odia.
Qué celo, qué vindicación, ¿cierto? Convicción, esa palabra vindicación tiene que ver, hay una convicción, tengo la convicción de que el problema no fue mi hermano, mi problema no fueron las circunstancias, no fueron las mentiras que yo estaba creyendo acerca de él, fui yo, hay una convicción, es mi pecado lo que está destruyendo. Entonces, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento genuino, ¿cierto? Es totalmente medible. Claramente medible. Y si estos indicadores no se pueden ver en la vida de una persona, entonces no ha habido arrepentimiento bíblico. Y tenés que volver a arrepentirte del arrepentimiento con el que te has arrepentido. No es arrepentimiento bíblico. Quinto lugar, reemplaza las mentiras de tu pecado. Efesios 4:23. Efesios 4:23. ¿Quién lo lee? Dale, Josecito. Efesios 4:23. Sí, ayúdame con Romanos 12:2, por favor. Reemplaza las mentiras de tu pecado. Reemplaza las mentiras de tu pecado. ¿Vamos? Dale, Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Ahí claramente Pablo pone la mente como el campo donde se trabaja. El campo donde se trabaja es en la mente. Un proceso de cambio empieza despojando, renovando, revistiendo, ¿cierto? Pero acá habla renovados en el espíritu de vuestra mente, en el campo de la mente. Cuando vos estás viendo todo para atrás, estás en el punto del arrepentimiento, estás empezando a caminar hacia adelante, una de las cosas que tienes que entender es: ahora necesito, ya que tengo toda esta lista de mentiras concretas, ese predicador interno que me dice cómo enojarme, por qué enojarme, qué hacer, pues, ¿cierto? Yo tengo todo eso bien identificado. Ahora lo que necesito es todas estas mentiras, reemplazarlas con la verdad de Dios. Renovar con el espíritu de vuestra mente. Fíjate lo que dice Romanos 12:2, es un pasaje que conocemos muy bien. Me encanta la gramática. Transformaos, verbo principal. ¿Y cómo hago eso? Bueno, para eso están los participios. Los participios te dicen cómo ocurre la transformación. Por medio de la renovación, ¿cierto?, de vuestro entendimiento. Necesito entender de que esto es una disciplina espiritual. Si antes creía esto, entonces esta es la verdad que voy a traer a mi mente. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las metas en la clase de consejería hablábamos acerca de la memorización bíblica? Pero no solamente hablamos de memorizar pasajes bíblicos, sino también entender por qué estoy memorizando este pasaje. ¿Por qué lo memorizo? Porque esta verdad contrarresta esta mentira que es frecuente en mi mente. Cuando mi esposa está haciendo algo en contra mío, no esta esposa porque ya no hace nada en contra mío, cuando mi esposa hace algo en contra mío, ¿cierto? Y en mi mente aparece un pensamiento mentiroso, yo necesito una verdad que combata contra esa mentira. Y yo necesito verdades concretas de las Escrituras que necesito estudiar, y una vez que las estudio y entiendo el significado y que sé que tienen todo el poder para deshacer esta mentira, ahora necesito memorizar este pasaje. Porque al memorizarlo ya sé lo que significa y ya sé cómo contrarresta esta mentira, ¿cierto? Necesitamos hacer la disciplina del reemplazo. Tengo que terminar. Y abraza todo lo contrario a tu pecado. Reemplaza la mentira de tu pecado, abraza todo lo contrario a tu pecado. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, ¿cierto? Ahí tenemos el ejemplo del hurto, ¿cierto? Si no trabaje con sus manos para hacer lo que es bueno, para poder darle al que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación de los santos, ¿cierto? No va a haber, y esto es algo importante también, cada paso es importante, no va a haber cambio si vos no estás abrazando nuevos patrones de vida. Si tu problema es la pereza y la tranquilidad, tenés que ir en contra de eso.
Si tu problema es relacional con alguien, tienes que amar a esa persona, tienes que servir a esa persona. Y yo, en la práctica de la consejería, a mis aconsejados les digo, bueno, mientras que estás en todo este proceso, ejercitate en hacer algo contrario, ¿cierto? Porque si vos no abrazás nuevos patrones, si vos dejás el espacio en blanco, si vos decís, bueno, voy a dejar la pereza, pero no aprendes a llenar ese espacio con algo, con un nuevo hábito, no va a haber cambio. Cada elemento que hemos visto hoy es necesario para poder decir, estoy batallando en contra del pecado. Si no estoy haciendo esto, no digas que estás batallando en contra del pecado. Porque la batalla y la lucha en contra del pecado no es menos que esto. Esto es lo que Dios espera que vos camines. Estos son los caminos preparados de antemano para que andes en ellos. Dios te compró, entregó la sangre de su Hijo, hizo una inversión a la hora de salvarte para que seas santo y sin mancha delante de Dios. Y tu vida y tu salvación se tiene que reflejar en que este proceso de transformación se debe ver, se debe marcar, se puede palpar en tu vida. Entonces, no pensemos que la vida espiritual solamente es cambiar, bueno, no estoy siendo el padre que tengo que ser por el padre que tengo que ser. Hay mucho en el medio, hay mucho en el corazón que tiene que cambiar.